¿Qué tal, teleauditorio? Estamos una vez más en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a analizar varios temas que están en la agenda de importancia nacional, inclusive internacional, y los vamos a abordar de una forma ágil porque el tiempo es poco y son temas complejos. Para tal efecto tenemos como invitado al licenciado Jorge Gurrola García, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y pondero mucho que vengas porque tuviste un accidente y haces un esfuerzo por venir, pero bueno, qué bueno que estás aquí porque ilustras. ¿Qué te parece si empezamos con el tema que ahorita pues, tiene a nivel nacional con la expectativa de qué pasa con la reforma judicial, el famoso Plan C, que el Ejecutivo Federal actual, Andrés Manuel, o sea, lo quiere hacer antes de que culmine, y parece ser que la candidata virtual electa, Claudia Sheinbaum, pues está en la inercia, que por otro lado, el Plan C, pues o sea, incluía, estamos hablando de eliminar organismos autónomos, los cuales la virtual presidenta dice que esos van después. Pero ¿qué te parece si empezamos aquí con la reforma judicial, con los foros que se han llevado a cabo aquí en Durango, que han sido dos convocados por el partido oficial, uno en un hotel muy céntrico de la ciudad y otro en el auditorio de la UJED en días pasados? Sí, pues más que foros son como, mira, yo lo veo como una especie de adoctrinamiento. O sea, le están diciendo, o sea, porque es el mismo discurso que manejan en todos los foros, es el mismo discurso de López Obrador de hace un año. Y por otra vertiente van para justificarse. Cuando se haga la reforma, entonces ellos van a decir, nosotros lo permeamos en toda la población, mira, hicimos N cantidad de foros, la gente opinó, la gente dijo, la gente esto, cuando la verdad de las cosas es que no es así. Ellos traen ya una narrativa preparada de antemano, incluso no dejan que exista ese diálogo fluido con los asistentes al dichoso foro, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿dónde está el PRI? ¿Dónde está el PAN? Los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados, de jueces, ¿por qué ellos no han organizado foros de esta naturaleza para dar a conocer la reforma? Porque hasta ahorita todo esto se lo han dejado a Morena. Bien. Fíjate, licenciado, que coincido contigo y retomando, como dices tú, yo lo digo desde el punto de vista de una simulación, porque si hablamos de foro, ¿cuál es la naturaleza de un foro? El foro es un espacio para que se dé precisamente la exposición de ideas y que se den las ideas cruzadas para enriquecer el tema. Aquí, por los formatos que se han dado, dista mucho de lo que es ese ejercicio. Sí, ¿no? O sea, como dices tú, el primer foro, yo he asistido a los dos, el primer foro, pues 1000 gentes, el expositor lo politizó, más bien habló con una doctrina oficial, que es una réplica de lo que hace el Ejecutivo, pero cuestiones específicas que son técnicas por la naturaleza del tema, sabes que no se abordó absolutamente nada. Y ahorita en el tintero está de que, bueno, pues sabes que el pueblo elija. No han dicho cuáles son los mecanismos, no hay ni siquiera una base económica, porque fíjate cuánto va a costar en una elección de jueces, de magistrados, etcétera, cuánto nos va a costar, o sea, cuánto va a costar el erario. Pero, por ejemplo, a mí que me pongan a ver dónde voy a ir a votar, pues voy a votar por estas 3 personas, no los conozco. Lo bueno es que sean 3, Alfredo. La bronca es que te van a poner para que votes alrededor de 50 y tantas personas. Por eso, pero ahorita acaba de decir el Ejecutivo una mañanera que al último que sea a todos los que están actualmente se les dé el pase libre para que puedan postularse. Pero mira, simplemente dice, y si son muchos, bueno, pues que sea por sorteo. Imagínate. Mira, lo que te decía, ayer escuchaba una entrevista que le hacen al exministro Saldívar y le cuestionaba el entrevistador el mecanismo. Y entonces, estamos hablando de 32 distritos judiciales. En el caso de Durango, más o menos, grosso modo, habría que renovar, a 18 personas. Entonces tú vas a tener una papeleta con 18 nombres. Pero
en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco. Sí, o sea, son 50. O sea, vas a tener una lista impresionante de personas para poder elegir. Y entonces están pensando, dijo el ministro, en que no taches, sino que pongas el nombre. O sea, va a estar más complicado todavía. Bien, mira, que se requiere una reforma, sí. Sí. Hay vicios enormes, sí. El nepotismo está en todo su esplendor y yo pienso que sí le tienen que meter mano. Pero esto, hacerlo con un sentido político, yo pienso que por la naturaleza del tema no puede ser. A mí sí, la verdad es que sí es preocupante. Sí. Y hay mucho nerviosismo al respecto, tanto que fíjate que estamos pasando de noche, que es un tema ahorita que es toral, súper sensible, que es lo que tú lo has abordado aquí reiteradamente, sobre la repartición de las pluris. Sí. ¿Va a ser por partido o va a ser por coalición? Entonces fíjate en la que estamos, porque si se hace por partido y Morena tiene con partidos aliados mayoría calificada, ¿sabes qué? O sea, yo pienso que, vamos, ¿cuál equilibrio de poderes, cuál división? O sea, vamos, lo de los parlamentos abiertos y todo lo que se dice, si ya daba mucho que desear, pues ya ni para qué los hacen. No, ese es el gran tema. Ya a finales de este mes se tiene que resolver ya. Pero sí estás consciente que estamos tan distraídos con la reforma judicial que este tema que es importantísimo, haz de cuenta que es una cortina de humo. Sí. Sí, todavía se siguen dando los debates de si la asignación va a ser por partido o por coalición. Se va a judicializar definitivamente la decisión que tome el INE, se va a judicializar definitivamente. Y aquí es en donde lo enganchamos. ¿Qué va a pasar si los magistrados deciden que sea por coalición? El presidente se va a llenar la boca diciendo que son corruptos, que son fascistas, que son de derecha extrema, porque es una interpretación. Al final de cuentas, la aplicación de la ley, si bien es cierto, tiene que ser apegada a una norma, en gran medida es interpretación de quien la aplica. Y entonces aquí es en donde entramos al debate de si el juez que resuelve en favor mío, tú lo consideras justo o injusto. Obviamente tú vas a decir que está mala decisión o viceversa. Y ahí es en donde entramos. Hay algo que tenemos que entender. La aplicación de una norma en gran medida es por interpretación de quien la aplica. Eso es un principio fundamental. Universal. Fíjate que sí, la situación, licenciado, yo la veo intensa porque, poniendo en contexto, tenemos crisis de partidos. Sí. Tenemos estas amenazas, que para mí es una amenaza con la democracia, porque yo digo, gane quien gane, si Morena ganó la presidencia, bienvenido, sí, pero no se esperaba que llegaran a ser mayoría calificada, ¿no? Por salud institucional, por la gobernabilidad, debe haber equilibrios y que se respete lo establecido. En eso voy. Ahora, fíjate que aquí se me hizo interesante porque la presidenta electa virtual, ahorita Claudia Sheinbaum, cuando le dijeron, bueno, y dentro del paquete de la reforma del Plan C está la eliminación de los organismos autónomos. Y dijo, no, espérense, primero vámonos por la judicial y luego nos vamos por lo otro. Se me hizo una postura interesante, porque yo siento que ella está bajándose de esa inercia que le está imponiendo el presidente actual, de que, pues, haz de cuenta que le está quitando todo el reflector, y yo pienso que está menoscabando hasta su investidura, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa? Porque sí hay que ver el funcionamiento de los organismos autónomos. Para poner en perspectiva, el presidente de México es de los que tiene más facultades metaconstitucionales del mundo. Entonces ya tenemos aquí un presidencialismo muy fuerte, que los contrapesos eran esos organismos. Por ejemplo, el de la transparencia, IFAI. Si no existe,
Ahora una instancia del gobierno, tú vas a ir a pedirle, oye, fíjate cómo yo quiero esta información. No. La conservación de datos. O sea, esto me hace pensar, fíjate lo que está pasando en Venezuela. El organismo electoral lo maneja el gobierno. O sea, era como lo hacíamos nosotros en el siglo pasado, que era el gobierno juez y parte, porque a través de gobernación se organizaban las elecciones. Y velo cómo lo manipuló el presidente tirano Maduro. Sí. Sí, ese es el ejemplo más palmario de lo que sucedería si desapareces a los órganos constitucionales autónomos. Ahí está la CNDH, en esta administración brilla por su ausencia, porque está bajo el control del presidente. Y entonces, como bien lo señalas, en el caso de Venezuela, la gente no tiene la certeza, no tiene confianza. O sea, un órgano de gobierno debe de generar confianza para que creas en sus determinaciones. Y en el caso de Venezuela, ni los países vecinos le creen. Pero fíjate, a Maduro. Bueno, del plan C, de la reforma que era, vamos, con el tema que iniciamos, ya no tenemos mucho que decir, porque sustento técnico hasta ahorita yo no he visto una sola palabra. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Analizamos en el contexto que se están dando, que es un tema importantísimo, y a mí se me hace que lo van a hacer al cuarto para las 12, y van a parchar y a reparchar, y esto puede llevarnos, haz de cuenta, a un sistema, vamos, queriéndole dar la vuelta, como dicen, hacer una galimatía para al último estar mejor que como estaba. O sea, no vamos a salir como estábamos. Estábamos peor cuando estábamos. Así es. ¿Sí? Eso es preocupante. Recapitulizando, que vamos a ver a finales de mes cómo va a quedar la mayoría en el Congreso. Sí. Eso para mí es vital. Sí. Y luego vamos a ver qué organismos autónomos van a desaparecer. Se oye interesante de que por un lado dices es un gasto multimillonario y que ese dinero se revierte en programas sociales. Vamos, cobija. Pero fíjate la situación y qué te parece si ya salimos del aspecto de lo poco jurídico que hemos hablado y nos vamos a lo político-social. ¿Qué está pasando en Venezuela? No. Las clases más desprotegidas, que se supone que es donde porque allá van en la séptima transformación, era donde estaban supuestamente cobijando. Pues fíjate, ¿qué crees? Que es la que se está levantando, porque no tienen medicinas, están sin posibilidades de desarrollo, o sea, no tienen futuro, no tienen para comer. Para comer, tienen. Sí, esa es desgraciadamente la meta de un gobierno populista. Esa. Capturar el poder. Capturar el poder al costo que sea, incluso a costa de la misma población. O sea, la población la tienes en la inanición completamente, pero tú sigues manteniéndote en el poder, ¿no? Pero yo pienso, licenciado Jorge, que en este caso Venezuela, pues ojalá y lo estén interpretando aquí en México. Precisamente yo veo en Claudia Sheinbaum una científica, una persona más institucional. Más reflexiva, al menos. Más reflexiva y que también ha interpretado los movimientos. Te voy a decir por qué. Porque ahorita el contrapeso ha sido el poder financiero. Y ahorita hay nerviosismo. Y fíjate cómo se disparó otra vez el peso. O sea, estamos agarrados con alfileres. Sí. Y la codependencia que tenemos con Estados Unidos, esa no se puede soslayar. O sea, somos nosotros un vagón, pero la locomotora es Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ella ya planteó lo que es el concepto de la economía mixta. ¿Estás de acuerdo? Sí. La que imperó en el siglo pasado y no estuvo mal. Pero, ¿a qué voy? ¿Qué es la economía mixta? Si la quieres explicar. Sí, la economía mixta es la mezcla entre la iniciativa privada o el sector privado y el Estado, ¿no? Que ambos trabajen en comunión y generen una economía de desarrollo. Que esa es, o sea, que vayan ligados de la mano. Yo creo que el problema, fíjate lo que voy a decir, yo creo que el problema del país es López Obrador, porque lo acabamos de señalar. Claudia Sheinbaum es más reflexiva, es más científica, es más analista, al menos ha mostrado más mesura, ¿sí? El que es impulsivo, arrebatado, es López Obrador. Ojalá y cuando se vaya, realmente se vaya y deje trabajar a Claudia Sheinbaum. Probablemente, si la deja trabajar, las cosas van a cambiar. Porque ahorita él no la deja ni respirar. No, la tiene acaparada. La tiene acaparada, y si no le da la libertad,
entonces vamos a regresar a lo mismo, o hasta más, porque ahora la figura, la que va a soportar los golpes no va a ser él, va a ser Claudia. Fíjate que yo espero que ahora sí, como dicen, dile a Pedro para que oiga a Juan, que lo que está pasando en Venezuela, aquí lo alerten estas personas que van a asumir o tienen el poder, de que tiene que haber un equilibrio político, económico y social. Sí. El económico es el apuntalamiento. Sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos recursos, porque esta administración de López Obrador, yo pienso que se enfocó a apuntalar el consumo interno sin generar riqueza, o sea, vamos, más riqueza distributiva. Entonces, esto va a llegar un momento que no va a dar. Y lo que pasa, el punto de quiebre va a ser cuando precisamente, si llega un momento de que va a haber fuga de capitales, que se van a parar las inversiones, entonces, y que los programas, vamos, y que toda esta, donde como dices tú, se va a apuntalar la economía mixta, que es toda la infraestructura pública que se está creando. Porque acuérdate, en el siglo pasado, en los 80s, ¿te acuerdas todas las paraestatales que se crearon? Al último las vendieron todas, porque pues, estaban todas quebradas en números rojos. La lógica que lo que es de todo no es de nadie. Ese es donde yo no le apuesto precisamente a la economía pública. Porque ya lo vivimos. Entonces, a mí sí me da, yo espero que el Tren Maya funcione, y que sea un atractivo turístico a nivel internacional y que dinamice toda esa zona sureste para que haya actividad económica, etcétera, ¿no? Pero vamos a darle el voto de confianza. El AIFA, el aeropuerto, ese te voy a decir, yo ya volé a la Ciudad de México haciendo escala en este aeropuerto, es un trastorno, y lo dije, es un error quererlo proyectar como un aeropuerto internacional cuando es regional. Y está subsidiado. Ese es el problema de las paraestatales, que acaban subsidiadas. Quiere decir que acaban mantenidas por los impuestos del erario, de lo que tú pagas. Mexicana de Aviación va a ser el más claro ejemplo de todo esto, ¿no? El otro día veía por ahí un análisis de los vuelos que tienen todas las aerolíneas y Mexicana de Aviación está lejísimos de Aerobús, de todas esas empresas pequeñitas, ¿no? O sea, no alcanza. ¿Y con qué se subsidia? Pues con recurso público. Y eso es más costo al erario. Es más ¿Cuándo costo al erario? Debe de aperturarse? Yo soy de la idea. Fíjate que, ¿qué pasó con el medio neoliberal? En los 90s, cuando se firmó el primer TLC, gracias al mismo se despetrolizó la economía. Sí. Porque hoy en día el primer generador, el pulmón económico del país son todos los corredores que tenemos en el centro de fabricación de partes y de automóviles. Ese es el pulmón económico. Segundo, está entre el turismo, remesas, petróleo. O sea, el petróleo ya no es el número uno. ¿Qué pasó en Venezuela? Que se quedó potrilizada la economía y ven la miseria que están. Entonces, México ya se aperturó al mundo. Tenemos una ubicación geográfica con Estados Unidos que nos hace tener una relación simbiótica. Entonces, ya le tiene que moderar Claudia, y ya lo va a moderar, porque fíjate que aquí hay que dar, en este contexto de que estamos viviendo, porque ya analizamos crisis de partidos, está una renovación que la transformación amenaza con, o sea, de todo lo que pudimos lograr en un cuarto de siglo para lograr contrapesos y ese hiperpresencialismo del siglo pasado, como que hacerlo más horizontal. Hace cuenta, estamos con la amenaza de tener una regresión a un cuarto de siglo, con lo que ello implica. Pero ahora a todo esto súmale el agravante o la incertidumbre que meten las elecciones de noviembre de Estados Unidos. ¿Qué te parece si abordamos ahora esa ventana? El tema con Estados Unidos ahorita está también como que muy sensible por los acontecimientos del jueves de la semana pasada. López Obrador, el bravucón, no se ha expresado de esta novela, de esa posible narconovela de los grandes capos que cayeron como pajaritos en El Paso, Texas. En El Paso, Texas, la ruptura de la soberanía nacional. López Obrador no ha dicho nada, Claudia Sheinbaum no ha dicho nada, nadie sabe qué pasó. Porque obviamente, como bien lo dices,
nosotros dependemos en gran medida de la economía de Estados Unidos. No nos podemos pelear con los Estados Unidos. Y aquí la cuestión también importante va a ser, o sea, se viene un futuro inmediato para México importante. Primero ver las pluris, cómo se van a asignar, luego viene el arranque del gobierno ya de Claudia Sheinbaum y luego viene la elección en Estados Unidos. ¿Cuál sería la diferencia si gana Trump o si gana Kamala Harris? ¿Cuál sería más benéfico para México? Pues ahora sí, mira, yo no soy muy simpatizante de este Fernández Noroña, pero cuando le preguntaron por quién iría, dijo que es votar entre el error y el miedo, ¿no? O sea, sí. Entonces, fíjate que yo no sé, Trump se me hace mediático, vociferante, se llevó muy bien con AMLO, que no concreta, pero Kamala, acuérdate que fui fiscal, a Trump no quiere debatir con ella porque le va a poner una revolcada. Sí. Pero yo siento que al último sería más sano para el mundo que fuera ella. Sí, coincido. Ahora, fíjate por qué ya le bajaron 3 rayitas en la Ciudad de México al tema con Estados Unidos. Fíjate las declaraciones de Trump previo a la caída de estos grandes capos. Sí. Porque su vicepresidente, que tiene 39 años, es más radical que él. Sí. Y una semana antes habían dicho que el gobierno de México estaba sometido a los carteles. Fíjate que diga el candidato del país más poderoso del mundo y tu vecino eso, lo que significa. Y que ellos cerrarían las fronteras y que cuando le preguntaron que si él estaría dispuesto a atacar, que él los va a atacar. Sí. Afortunadamente para Kamala, el que hayan caído, estoy hablando desde el punto de vista político electoral en Estados Unidos, la detención, que es un misterio del capo de capos Mayo Zambada, y el hijo del Chapo, en las condiciones que están, que cada día, en lugar de tener definiciones, son más dudas, le cayó como anillo al dedo a los demócratas. Sí. Pero ahora, como dicen, van a administrar todo esto para ahorita hasta noviembre. Ahora, ¿hasta dónde crees que pueda llegar esta situación, licenciado? La situación de... Sí, o sea, porque este es un tema, fíjate, ni siquiera la DEA entró al operativo, ya está saliendo a relucir que es otro organismo. La DEA tiene 12,000 agentes, este organismo que lo agarró esa policía o esta instancia, ni es ni la FBI, haz de cuenta que esta depende directamente de Washington. Fíjate a qué nivel se dio quirúrgicamente toda esta cuestión. Obviamente, mira, no hay coincidencias. Yo creo que es electoral, todo está planeado. Yo creo que esta entrega, captura o como se le quiera llamar, es con tintes eminentemente de respaldo a los demócratas de cara a las elecciones. Por ahí se habla mucho, se cuestiona mucho de que entre los cárteles de la droga y los gobiernos de Estados Unidos hay comunicación. No, pues, o sea, tiene que haber. Están de acuerdo, entonces sabes que ya te protegí 50 años, págame algo de esa protección, mira, vamos a hacer esto, vamos a ganar y ya después veremos qué sucede. Ahora, cuando yo te pregunto más específico, acuérdate en Colombia, en los 80s del siglo pasado, hubo un capítulo que se llamó Cuando la sangre llegó al río. Fue cuando entró Estados Unidos en coordinación con el gobierno central y desmantelaron los grandes carteles, el de Cali y el de Medellín, como lo fue en Italia. ¿Tú crees que llegue a pasar esto en México? No, porque aquí sí hay comunicación. O sea, y la prueba es esto, hay comunicación. El problema aquí es donde no hay comunicación es con el gobierno federal de México y los cárteles. Entonces, yo pienso que mientras esté latente lo del fentanilo y siga el problema de salud pública en Estados Unidos va a bajar la guardia. No. Tiene que darle una sacudida a todo. Claro, y es el pretexto que tiene para entrar a los países a detener a este tipo de personajes. No es de aplaudirse lo que hicieron, pero ¿cuántas veces no se le pidió al gobierno mexicano que hiciera algo? Y no lo ha hecho. Y tan no lo ha hecho que seguimos con una tendencia y números de asesinatos brutales, 60, 70 diarios,
crímenes. No, y ya ahorita pues ve lo que está pasando en Chiapas de que las comunidades están mirando a Guatemala. ¿Cuándo habías visto eso? Por eso, cuando era al revés, efectivamente, ¿no? Lo que pasa en Tamaulipas, sale una líder a hacer una declaración, la matan. Sale otro líder a dar otra declaración y lo matan. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está la comunicación entre el crimen organizado y el gobierno federal de México? Bien, pues todo está de una forma u otra ligado. Estamos para ir ya cerrando, contextualizando en una situación de mucha incertidumbre. Sí. Estamos ante el umbral de un cambio sin precedentes y de orden internacional. Así es. Entonces, vamos a ver, hay temas muy interesantes, lo de Venezuela tiene los ojos en el mundo. Y aquí se va a ver si también se van a ir ya sobre las dictaduras, porque Maduro pues es un dictador que sin precedentes. Si hay una implosión, quiere decir que en lugar de que sea una de adentro, esto va a dejar un precedente para todos los países que traen ese tipo de dictaduras. Acaba de sacar la ficha nuevamente Estados Unidos, $15 millones de recompensa por Maduro. Fíjate. Porque es considerado y como el líder del de cártel todos los de los organismos soles internacionales y regionales. Sí. Bueno, te agradezco mucho, licenciado Jorge Burrola, que hayas participado en esta mesa y esperemos que sigas haciéndolo. Y gracias, te lo doy todo por sintonizarnos.